Antes de empezar, quisiera dos testimonios, uno alegre y otro triste. Me gusta mucho este canto porque la palabra de Dios me ha acompañado desde mi juventud, desde que conocí a Cristo y me decidí por Él. A los 20 años ya fui electo directivo de la iglesia y así seguí. Pero me ha acompañado en mi matrimonio. Nos fuimos a orar una noche, una velada de oración, y Dios nos ha concedido 61 años de vida. En el nacimiento de mis hijas, pero también en los días tristes cuando fallece mi mamá de cáncer después de 2 años de postración, cuando mi papá también fallece, lo tengo que llevar de emergencia al hospital, cuando mi hermano tengo que ir a la carretera a recogerlo porque falleció, cuando mi cuñada fallece al nacer su hija. Han sido tiempos muy difíciles. Y el más reciente, cuando me avisan pues que mi hermano está invadido completamente de cáncer. Ya el cáncer ha pasado a los huesos. Y él no quiere recurrir. Estoy angustiado toda la noche, y vuelvo y voy a la palabra de Dios y empiezo a hacer llamadas, encuentro ayuda. Y ahora mi hermano camina, todavía no dicen que está sano, pero camina y anda normal. En esta semana lo fui a ver y me fue a abrir a mi casa después de que no podía ni andar. Pero ¿saben en dónde encontré fuerza, guía, apoyo? En su palabra. Tengo la costumbre de abrir la palabra de Dios y reflexionar antes de tomar alguna decisión importante en mi vida que me acompaña. Ahora viene el chistorete. El pastor preguntaba que si estábamos tristes. Yo sí. Porque ayer perdió pues, el equipo de mi vida en el fútbol americano, en un juegazo en los últimos tiempos. Después de 70 años de ser un aficionado, jugar allí, y que tenga yo a mis hijas que le van al contrario, y que se alegran, y yo casi llorando, porque no pasaron a playoffs. Y eso es tristeza, hermanos. Bueno, miren, tengo por ahí un libro, si me lo puede pasar mi esposa, o nomás mostrarlo. Hermano, por favor. Siempre vendo libros. Las 95 tesis de Lutero. No se los recomiendo mucho, porque trabaja mucho idioma escolástico y luego no se entienden muy bien las tesis, solo cuando ya están traducidas y llevadas, resumidas, entonces entendemos lo que quiso decir Lutero. Bueno, miren ustedes, como lo dice el mensaje de esta mañana es Solus Christus, sola Escritura. Son unos lemas de la Reforma. Pero antes reciban el saludo de Pablo, que dice: gracia, misericordia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El próximo 1 de noviembre se cumplirán 507 años de cuando Martín Lutero clavó 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Lo que se considera como el inicio de la Reforma protestante. Pero históricamente es la culminación de una serie de movimientos religiosos, filosóficos, sociales, iniciados desde el siglo XIII. La Iglesia Reformada tenemos que recordar estos movimientos. Si me hace el favor de ponerlo.
El primero, Pedro Baldo, funda una comunidad que protesta contra todas las anomalías y las maldades que había en la Iglesia Católica y funda esa comunidad en Francia. Ahora se le conoce a su iglesia como la Iglesia Valdense. Yo tuve el privilegio de colaborar en mi iglesia con una pastora que venía de la Iglesia Valdense. Teológicamente estaba muy avanzada. Fue alumna de Karl Barth allá en Suiza y de mucho de ella lo aprendí. Después viene otro hombre, Juan Wycliffe, en Inglaterra. Le toca el inicio de una serie de movimientos que conoce la historia como el Renacimiento. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo han estudiado en la iglesia? En la escuela, el Renacimiento. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia no está separada de la vida, tiene su contexto. Y a través de la historia va actuando Dios. En el pensamiento del Renacimiento, el hombre empieza a surgir después de ese marasmo de la Edad Media y a pensar, y en eso surge Juan Wycliffe. Uno de sus logros es que traduce el Nuevo Testamento y aún la iglesia del latín, y aún la Biblia al inglés. Le costó ser muerto. Y era tanto el odio de la iglesia que después de muerto sacaron sus restos, los quemaron y los echaron al río Támesis. Juan Hus, en Checoslovaquia, está en pleno fuerza denunciando a la iglesia. Con él inicia el Renacimiento dentro de la iglesia evangélica. Y Martín Lutero en alemán. Hace como un año tuve el privilegio de traerles a ustedes la Biblia de Juan Gutenberg. ¿Por qué tuvo tanto éxito Martín Lutero en su movimiento de reforma? Simple y sencillamente porque 30 años antes se inventó la imprenta. Y el primer libro que se imprimió es la Biblia. Y las 95 tesis de Lutero tuvieron promoción y tuvo éxito porque se copiaron los resúmenes y se imprimieron y se repartieron y se empezaron a repartir y tuvo una promoción que nunca se había esperado. ¿Por qué menciono esto? Porque ya lo dije. Los movimientos de la historia, de la humanidad, del universo, no están desligados, ni en la iglesia vivimos en un planeta desconocido. Estamos inmersos y Dios actúa dentro del planeta. Y Dios mueve las cosas dentro de nuestras comunidades. Precisamente si no hubiera habido ese invento de la imprenta, quién sabe hasta dónde hubiéramos llegado. Y con Juan Calvino está en el pleno movimiento que conoce la historia como la Ilustración. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Qué es la Ilustración? Cuando empiezan a ponderar los descubrimientos que la Tierra no es redonda, que hay las fuerzas del vapor, que hay todo este movimiento científico que llega hasta el siglo XIX. Y aún en el pleno. Juan Calvino, por eso es muy amplia su pensamiento y su influencia en el oeste. Y por último, Juan Knox en Escocia, que plantea un pensamiento que en la iglesia muchas veces olvidamos. Ecclesia reformata, semper reformanda. ¿Qué quiere decir eso? Iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Qué quiere decir? ¿Cambiar de vestimenta? ¿Cambiar de profundizar? Hoy veremos algo.
Podemos decir que la Reforma, hermanos, no ha pretendido crear otra iglesia, nunca. La iglesia es una, es universal. Nosotros venimos de la iglesia católica. Católica quiere decir universal. Pero la iglesia reformada lo que quiso es cambiar las desviaciones y toda la perversión que se estaba dando en ese tiempo. Y que basado en las Sagradas Escrituras. Pero también debo mencionar que no participaron hombres ilustres. Siempre en la iglesia hablamos de hombres, pero en el movimiento de reformado también participaron mujeres y que tuvieron una fuerza para impulsar este movimiento. Y mujeres que le entraron al movimiento aún a costa de su vida. Sin ellas, quién sabe si hubiera prosperado el movimiento religioso. Dentro de ellas venimos a Catalina de Bora, es la esposa de Lutero. A María Calvino, hermana de Calvino. A Idalet de Buré, la esposa de Calvino. Casi nadie la conoce, pero no hay una mujer en la iglesia cristiana que haya dado tanto por los pobres. Calvino tenía en su casa una especie de orfanato y de ayuda y de hospital, y aunque no tenía dinero, recibía a toda la gente y con lo que ganaba daba ayuda a los pobres. Y la que se encargaba de eso era su esposa, Idalet. No sé si ustedes han escuchado a Margarita de Navarra, una reina de la parte norte de España, que protegió a todos los reformados, incluso a Calvino, para que no los matara. Y no dejó que entraran las tropas del Papa, y ahí era su lugar sagrado. Como ahora les dicen a los lugares a donde no persiguen a los negritos en Estados Unidos, ¿cómo les dicen? El Estado Santo o el Estado Libre, algo así, que porque allí no han editado leyes de persecución a los migrantes. Así pasaba con Margarita. Hasta la fecha se han detectado, tengo un libro que no lo recuerdo, de 100 mujeres que participaron en este movimiento. Y es tiempo también de rendir culto o honor más bien a las mujeres en la Reforma. Acompáñenme en la oración de este día. Señor, te rogamos humildemente que tu Santo Espíritu nos ilumine para encontrar tu palabra, la salvación, la guía, la norma para nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Podemos ya pasar esto. El pasaje que leímos, que nos habla nuestro hermano, es parte de un libro que se divide en dos, que se llama el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y fue escrito por sacerdotes en el año 400 antes de Cristo. Específicamente al capítulo 34 y 35 de este segundo libro de Crónicas se le conoce como la historia de la Reforma deuterocanónica. Deuteronomio quiere decir segunda ley. Y hay una frase muy especial en el capítulo 6 que todos debíamos de recordar. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Los judíos tenían en su puerta un lugar donde entraban y recordaban este mandato. Ahora podríamos decir, es para que nosotros. Ya no hay dioses extraños, no. Ahora tenemos nuestro Dios coche, nuestro Dios ropa, nuestro Dios sentirnos los principales, nuestro Dios tener dinero.
y nos repite: oye Israel, Jehová tu Dios, y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo ¿qué? Tu entendimiento. Bueno, este capítulo que ustedes han leído nos relata, ya lo dijo el hermano, un rey Josías. Este rey tuvo la peculiaridad que desde niño tuvo temor de Dios. Dice, y tuvo temor de Jehová y anduvo conforme a sus caminos. Es una de las grandes oportunidades que tiene la iglesia. Y hay veces pensamos, comentaba yo con la maestra en las mañanas, pues yo quiero que estudie. No, pues que licenciado y que doctorado y postdoctorado. ¿En qué? En administración, pues ahorita es en finanzas es lo mero bueno. Pero algunos de ustedes han pensado en apoyar y en favorecer que un hijo de nosotros estudie para un doctorado en teología, en Sagradas Escrituras, y apoyarlo. Es la mejor carrera. Y Josías lo comprueba. Porque teniendo temor de Dios, se manifiesta en las obras que él hace. Y él manda primero, como veíamos, en reparar muchas cosas. Pero ¿saben qué hizo antes? Si leyeron, quitó los ídolos. El pueblo de Israel era el pueblo todavía, las dos tribus, el del norte y el del sur, digo, los dos reinos, había agarrado, como muchos de nosotros, costumbres. Claro, aquí nos menciona a diosas como Astarte, como dioses como Baal, pero no era tanto eso, adorar a eso, sino lo que implicaba en su vida, una vida de degradación. El pueblo de Israel estaba viviendo tiempos de degradación. Y Josías lo combate. Y Josías pelea y proporciona recursos para que esto cambie. Y dentro de esos le dice el templo. ¿Por qué el templo? Porque hay que tener una catedral para que todos digan aquí está muy bonito y tiene, antes decíamos tiene un órgano, pero ahora no, ahora dicen, tiene guitarra y suena bien. Y así es el tiempo. Pero no es para eso. Sino porque al estar escarbando encuentran el libro de la ley. Y encuentran precisamente este libro de Deuteronomio, por eso se le conoce como la Reforma Deuterocanónica. ¿Qué hace Josías? Dice que va y se lo manda a los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes se lo presentan, hace algo que casi ya no hacemos nosotros. Se humilla delante de Dios. Reconoce su maldad. Él que había pugnado, reconoce que no ha caminado bien delante de Dios. Y nadie más que usted y yo tenemos que reconocer si hemos caminado bien o no. Y dice, bueno, vamos a humillarnos y a pedir perdón. Y al pedir perdón, entonces, recuerda y dice, no, pero ¿qué más dice este libro? No se siente con la capacidad de interpretarlo o de leerlo. Gracias a Dios, ahora todos nosotros tenemos una Biblia en español. ¿Saben ustedes el tiempo que se costó que llegara a nosotros las Sagradas Escrituras en español? Y en México que se reprodujeran y que llegaran a nosotros.
y las vidas que costaron un Arcadio Morales recorriendo toda la Huasteca, recorriendo la selva, o otros hermanos, toda la selva de Chiapas, llevando las escrituras. ¿Saben ustedes por qué entró el Evangelio a México? Porque un funcionario de Benito Juárez se hizo amigo de un colportor extranjero que trajo las Biblias y con él empezó a influenciar en los reformadores del siglo XVIII. Y dentro de ellos quitó que la Iglesia Católica no era la única en México y tuvimos oportunidad de disfrutar lo que hoy tenemos, de tener la libertad de leer las Escrituras. Pues Josías llevó este libro de la ley, ¿a quién? Pues podíamos decir al sacerdote, pero no, lo llevó a Hulda. ¿Qué quiere decir eso? Desde aquí yo estoy percibiendo que la mayor asistencia son mujeres. Y las mujeres son muy capaces para interpretar las Sagradas Escrituras. Conozco 2 doctoras en teología, graduadas, pero que no han podido ejercer en México. Las niñas podrían pensar en doctorarse y en adentrarse en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? ¿Para sentirse muy buena? No. Para orientar en las dudas y en la problemática que existe en nuestros días. Las influencias que tenemos. Estaba viendo en las noticias de las ideas de que del sexo y de que esto y lo otro y sobre todo somos testigos de tantas muertes por la droga. Los Estados Unidos acusan a México que la lleva a Estados Unidos. Y los Estados Unidos se acomodan unas que hasta se mueren. Y le cargan el muerto al que menos puede. Y lo ayudan con armas para que les lleven las drogas. ¿Qué haremos? ¿Cómo lo trabajará la Iglesia? ¿Cómo orientaremos a nuestros hijos que confrontan eso en la escuela? Josías le dijo, interpreta las Sagradas Escrituras. Y cuando Hulda le dijo, mira, Dios va a castigar a este pueblo porque se ha alejado, se ha rebelado contra Dios, no lo acepta. Y entonces Josías se humilla, le pide perdón y dice, por tu actitud, Dios nos ha perdonado. ¿Y saben qué hace Josías? Luego manda celebrar la Pascua. La Pascua, hermanos, es la celebración de la liberación de la esclavitud, del pecado, por la sangre de un cordero. Hay una película de hace muchos años que se ve una escena, cómo está el pueblo de Israel que ha sido esclavizado por Egipto, y están orando y están participando del pan. Y viene el ángel de la muerte y donde está la sangre del cordero. Pasa. Esa es una teofanía. Eso es lo que está indicando. Que por la sangre del cordero, así como en el Edén, cuando vemos que, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Descubrieron qué? No es tanto lo físico, hermano. Lo de adentro. Nos hemos exhibido y estamos mal.
Y entonces, ¿qué hace el Señor? Dios dice que los cubre con pieles. Para usar las pieles, ¿qué tuvo que pasar? Por eso es sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y por eso es que lo viene anunciando el pueblo de Dios en las celebraciones y en la Pascua, hablando del Cordero, y por eso hacía sacrificios el pueblo de Dios en el templo y llevaban sus corderos para ser perdonados de sus pecados. La Pascua, hermanos, es una proclamación desde el Génesis y desde Éxodo hasta nuestros días de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha que será sacrificado para otorgar el perdón y la vida eterna. La última cena, la Eucaristía. ¿Saben ustedes qué quiere decir Eucaristía? No es una palabra de la Iglesia Católica, es una palabra de la Iglesia, quiere decir acción de gracias. Y por eso Cristo la celebra con sus discípulos. Y en esa ceremonia cancela los sacrificios cruentos en el templo, porque el Cordero de Dios anuncia su muerte, que será perfecta y ya no habrá más necesidad de sacrificios. Y es el primer culto cristiano. Si ustedes leen los 4 evangelios, se celebra el recuerdo. Se repite el gran jalel. ¿Saben ustedes qué es el gran jalel? Los salmos 112, 113, que habla de lo que ha hecho Dios con él. Hacen cantos, oran, participan y salen a orar. Y sale a orar el Señor. Y allí es donde reconoce, Señor, está muy fuerte esto que me va a pasar. Pero dice que se haga lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque pagaría el pecado de los hombres, y no es tanto lo material, hermanos, es tanto que tenía que, como dice el credo, descendió a los infiernos, para que nuestros pecados, por muy grandes que sean, son perdonados. De tal manera, hermanos, que la sola Escritura nos lleva a conocer a Cristo. Y después de conocerle, nos lleva a proclamarle y a celebrarle. Esta tarde nos acercaremos a la mesa. La Iglesia somos un pueblo redimido, pero que todavía nos caracteriza el pecado. No hay día que no ofendamos a Dios. Y nos acercamos a la mesa para pedir perdón a Dios y para pedir que nuestros pecados sean olvidados, confiados en su sangre. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo el pastor levanta el pan y lo exhibe y lo parte? Quiere decir cómo fue triturado el Señor Jesús por nosotros, y por eso nos dice: tomad, comed y estén muertos. Pero luego levanta el vaso y dice: tomad, comed, esta es mi sangre. ¿Ustedes saben qué pasa con el vino para hacerse jugo? Es molido. Eso hizo Cristo por nosotros. Es tiempo de, como iglesia, hermanos, nos acerquemos a su mesa, participemos del pan y del vino, seguros de que nuestros pecados han sido perdonados, y nos volvamos a la sola Escritura. Dependamos de ella. Así lo hicieron los hombres del Antiguo, del Nuevo Testamento,
de la Reforma y hasta nuestros días. Pero seguimos siendo pueblo, seguimos siendo hombres. En la iglesia hay veces tenemos su vida, nuestra vida sí se caracteriza espiritualmente. Hay veces casi que ya estamos en el cielo y le decimos a Pedro, ¿cómo estás, Pedrito? Ya estoy aquí, soy tu amigo. Pero hay días que nos les escondemos porque no queremos que sepa lo que hemos hecho. Y sobre todo, miren, aquí le pensamos mucho y nuestra mente camina y divaga. Hay un canto que compuso Juan Sebastián Bach en el año 1730, es la cantata 140. Y en su letra y en su desarrollo musical, Bach está hablando de una iglesia protestante que ha entrado en decadencia, que ha olvidado las escrituras. Y dentro de su desarrollo dice, despertad, despertad, hijas de Sión, despertad, cristianos. Ya llegó la hora. Y hay un canto hermoso, Baushedaf, que dice, como las vírgenes de Israel que estuvieron con su vela prendida para estar atentos cuando el Señor venga. La iglesia debemos de estar con nuestra vela prendida de la palabra de Dios, atenta y estar a los mensajeros escuchándole, porque la iglesia, y desde que el Señor Jesucristo proclama, Cristo viene, Maranata, aleluya, amén.